¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un lunes más a Objetivo Málaga. Hoy vamos a comenzar hablando de la exposición nacional e internacional canina que se va a llevar a cabo en Torremolinos los próximos días 19 de noviembre y 20 de noviembre. Para ello tenemos con nosotros a Manuel Ramírez, presidente de la Sociedad Canina de la Costa del Sol y vicepresidente de la Real Sociedad Canina de España. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. Y viene acompañado de Rafael Fernández de Zafra, secretario de la Sociedad Canina Costa del Sol y vocal de la Real Sociedad Canina de España de la Comisión de las Reformas de Textos Estatutarios y Reglamentarios. Rafael, por Dios, medio programa para decir todos los cargos que tiene. Y aparte estáis de jurado en esta exposición que se va a llevar a cabo, ¿no? Él no juzga, juzgo yo, pero porque hubo un problema con una jueza serbia. Y entonces hubo que cambiar algunas cosas y me he tenido que colocar a juzgar el domingo unas cuantas razas. Bueno, contarme, ¿en qué consiste exactamente este concurso que cumple 35 años? Sí, exactamente, es la 55ª nacional y la 35ª internacional. Consiste fundamentalmente la parte competitiva en que se pone en competición el Campeonato de España y el internacional. Entonces vienen perros tanto de Andalucía como de toda España y fuera de aquí para conquistar ese punto de Campeonato de España los 2 días e internacional el domingo. ¿Qué consiste? Pues lo que otras veces hemos comentado es elegir los mejores perros machos y mejores perros hembras para que en futuro reproduzcan. Entonces se eligen a los mejores, el juez ve allí una serie de perros, compara esas razas con el estándar y elige el que él cree que es el mejor tanto en plan morfológico como en plan funcional, para que en el futuro sea el reproductor de esa raza o la reproductora de esa raza. Ese sería el marco más importante de la exposición. Van compitiendo entre sí, tipo los inmortales, y al final queda uno que gana el mejor perro de toda la exposición. Esa es la parte expositiva, pero luego hay una serie de actividades para que gente que vaya de Torremolinos, de la zona que quieran, vean ese perro funcional. Empezamos primero a las 10:30 con un curso de presentadores infantiles y juveniles, para que la gente pequeñita empiece a aficionarse a lo que es tener un perro, tanto presentarlo como cuidarlo, su salud, su bienestar. Luego hay una exhibición de educación canina, también abierta al público, para que unos educadores enseñen cómo comportar el perro para que se siente, esté en casa, esté tranquilo. Luego hay una exhibición de agility, que es un deporte muy competitivo, muy moderno. Luego hay otra, que es una exhibición para perros de asistencia a personas mayores, de trabajo en asistencia, y luego la Guardia Real, que solo viene a Málaga, aparte de Madrid, que hace una exhibición con sus perros, guías de perros de la Guardia Real, que es los que están vigilando la zarzuela y todos los actos oficiales. Luego hay un comité de peluquería, que también que le gusta el tema de la estética, hay un campeonato los 2 días de peluquería, de grooming, y por la tarde hacemos un social dog, que es que todo el mundo que quiera, no tiene que estar participando en la exposición, lleva su perro y pasa unas pruebas a ver si el perro es sociable. Tanto morfológicamente, hay un juez que va a ser Rafa. Luego lo mira un veterinario para ver que está bien de salud y luego un educador mira a ver si el perro es sociable, si cuando te acercas no va a atacarte ni a morderte. Eso os iba a preguntar, eso cómo lo miras, ¿no? Yo tengo 2, Sí, los míos si directamente se te echan en lo harto, esos que son sociables, ¿no? No, pero echarte en lo alto para para darte mimo, sí. Lo que pasa es que hay perros que a lo mejor por de miedo o por agresividad pueden atacar. Entonces lo que hace es una serie de pruebas muy fáciles, pasar el perro entre varios niños, cruzarse con otros perros diferentes, y si el perro es sociable le damos un diploma de social dog del perro y una chapita conmemorativa del tema. Eso es un poco, a grosso modo, todo lo que tenemos ese fin de semana en Torremolinos. Madre mía, no vaya a parar, ¿eh? Y aparte también tenemos un perro guía con un señor invidente, Sí, eso que te digo, que nos va a hacer una demostración de cómo se entrenan y cómo el animal es auxilio necesario para personas que lo necesitan. Oye, vosotros que estáis metidos en este mundillo, a mí me llama muchísimo la atención cuando veo vídeos de los animales haciendo estas pruebas que le ponéis en los concursos, esto. ¿De qué forma se consigue que un animal haga todo esto? Lo fundamental en el perro es, primero, entrenamiento y educación. Y después de ello, selección. La selección, deciré, es fundamental. Si tú no seleccionas y no entrenas,
pues no tienes nada. Al decir no seleccionas, No seleccionas en la cría y no entrenas al animal. Esto es como un niño, hay que educarle. claro. O sea, la educación para la vida social, para la convivencia ciudadana, es fundamental en el perro. Y además de ello, el que tenga un pool genético suficiente para que ese animal lleve esa información dentro y se preste a esa educación. ¿Qué factores pueden influir para que un animal sea social o un animal sea agresivo? Porque hemos visto casos, por ejemplo, de perros que han estado acostumbrados a criarse con niños, con personas que son perros sociables y ahora se le cruzan los cables y de pronto Pero mira, atacan. te lo ha dicho Rafa. Uno es el pool genético, es decir, ese perro tiene una genealogía en la cual el criador ha visto que los perros que está criando, aparte de su belleza morfológica, no tienen problemas de agresividad o de excesiva timidez. Eso es la genealogía. Y luego la educación. Muchas veces malcriamos a los perros y los tenemos demasiado mimados. Es un perro que tiene un hábitat muy cerrado, que está acostumbrado a eso, y en cuanto lo sacas de ahí, ya él se siente en peligro, ante otra persona, ante otro perro, ante otro... Entonces son los dos factores más importantes. Lo que ha dicho antes Rafa, es muy importante la selección de las distintas razas, porque cada raza tiene una funcionalidad diferente. Efectivamente. Si no lucháramos los que estamos en este mundo porque esas razas en el futuro se fueran manteniendo con ese pool genético, esas razas desaparecen. Claro. Si te fijas en el tema de perro asistencia, no todos los perros valen para un perro asistencia a un señor invidente o a un señor minusválido. Fuerza Armada, no todos los perros valen para todo, claro. para detección de drogas, detección de explosivos, para guardia de seguridad de personalidades. Eso se consigue a base de genética, trabajo de los criadores y selección de razas. De hecho, con tu permiso, Manolo, de hecho nosotros tenemos en la FCI una serie de grupos. Cada grupo... La FCI, la FCI, la Federación Cinófila Internacional, que agrupa a los clubs, a la mayoría de los clubes de nacionales y de raza, ¿no? Entonces, cada grupo tiene un encabezamiento. Por ejemplo, un grupo noveno, perros de compañía. Grupo décimo, galgos y semejantes. Grupo cuarto, teckels, tres, terriers. Cada raza y cada grupo de razas se ha creado históricamente para una función muy concreta. Y esa función concreta es la que nosotros, desde aquí, desde Málaga, somos uno de los clubs decanos en España, defendemos desde hace más de 50 años. Y aquí le enseño a mis queridos paisanos y a Málaga entera los números 1 y 2 de los boletines informativos de nuestra Sociedad Canina Costa del Sol, que además he desenmarcado ex profeso, porque están enmarcados en nuestra sociedad, para que Málaga vea que de hace más de 50 años, desde la Sociedad Canina Costa, este es del 82, 82, quizá un poco antes. Sí, nosotros desde antes, desde el año 73 en concreto, cuando personas como Alfonso de Hohenlohe y otros ilustres malagueños fundaron nuestra sociedad, pues nosotros desde esa época, desde los años 70, pues seleccionamos y vemos. Oye, os tengo que preguntar por todo este tema de la ley de bienestar animal que va a entrar en vigor ya. ¿De qué forma va a afectar esta nueva ley a estos tipos de concursos, al tema de las personas que se dedican a los criaderos de animales, de perros? ¿De qué forma va a afectar todo esto? Porque yo sé que en el sector hay una gran preocupación. Rafa te va a hablar después desde el punto de vista jurídico, porque eso es abogado. Sí. Yo te cuento el punto Toma, de vista... Rafa, que me da miedo se vaya a romper, que tiene muchos años. Gracias. Yo te hablo del punto de vista canino o cinófilo, ¿no? Verás, primero, hay un gran desconocimiento de la ley. La gente habla sin leer la ley. Esta ley, bueno, segundo, esto es todo política. Por desgracia, en este país, no sé en los demás, todo se mueve en política. Lo que los políticos quieren es lo que llevan para adelante. Entonces, estarán votando a favor o en contra según sus intereses políticos y buscando los votos. Pero lo que voy, esta ley aparece por un grupo del gobierno en el cual lo lleva Podemos, ¿no?
Entonces es una ley animalista por completo, a la que en principio en Andalucía quisieron empezar a igual, aunque eran del PP, y nos opusimos frontalmente. Esa ley, que en principio era bastante contraria a lo que tú estás contando, te decía castrar todos los perros, no podía haber perros, porque pensaban que somos el enemigo del abandono, y es mentira. Somos el defensor del no abandono de los animales, porque nuestros perros nunca están abandonados ni aparecen ahí. Pero esta Manuel, ley ha ido... un inciso. Dime, claro. ¿No pensáis que esta ley, con todo lo que se está diciendo, con el tema de que lo vas a tener que castrar los perros, que no puedes tener tu perro fuera, o sea, si tienes un patio, el perro no puede estar en el patio, tiene que estar dentro? ¿No pensáis que esto va a provocar más abandonos? Al principio a lo mejor puede que sí. Porque la gente se va a ver presionada a decir, pero bueno, ¿esto qué es? Pero verás, nosotros estamos de acuerdo en que tampoco se puede permitir tanto abandono de animal y tanto compra de capricho en Navidades, por ejemplo. ¿Qué pasa entonces? Que a lo mejor hay que ver qué sector es el que está provocando ese abandono. Y nos están echando la culpa estos grupos animalistas, que somos los que estamos criando perros con el solamente adopta, no compre. Cuando a lo mejor la gente que está criando perros en condiciones son los que de verdad están defendiendo, porque esos perros nunca están abandonados. Tú vete a una protectora, nunca verás un perro de este tiempo abandonado. ¿Qué pasa? Que luego también hay mucho criador ilegal, que tú tienes criado en tu casa y la vecina del tercero con el caniche ve una cosa semejante abajo, que puede ser cruzar los dos y a regalar perros, a vender perros o a echar perros en la calle. Ese es el problema. Entonces, esta ley, en cierta parte, va a luchar contra eso. Pero, por ejemplo, esa ley empezó con la castración obligatoria, ya no existe castración de ningún tipo. Tú puedes tener tus perros, ahora cuando salga la ley y se haga la normativa, tú puedes criar en tu casa, en un núcleo zoológico. Entonces tiene parte positiva, pero también tiene parte negativa, en la que seguimos oponiéndonos para conseguir que lo que estamos trabajando por esa defensa del perro de raza no nos perjudique el tema de la ley. Entonces, primero, la gente no lee la ley entera, son muchísimos, tiene que leerla entera. Es que me han dicho que no, cógete la ley entera, léete la entera, y entonces verás cómo del proyecto inicial que se fundó en su día, con las alegaciones que hemos hecho, los clubes de raza, las sociedades caninas, la Central de Madrid, han conseguido reducir ese perjuicio y empezar a buscar soluciones y empezar a buscar vías de futuro para que podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo, sin problema para los concursos, ni las exposiciones, ni una cosa de esto. Ahora que Rafa, claro, tú como abogado, te cuente... Rafa, yo como abogado ya jubilado, como tú bien sabes. Bueno, Rafa, pues, pero los abogados sois como los médicos y como los periodistas. Con las botas puestas. Efectivamente. Bien. Yo lo primero que quería hacer es romper una lanza a favor de la Sociedad Canina Costa del Sol, porque el año pasado, claro, los criadores de perros somos tan malos, que dedicamos una parte importante de nuestra humilde recaudación a los animales damnificados del volcán de La Palma. Eso no lo cuentan. Ni tampoco cuentan que otra parte, además hicimos un 50 y 50, fue dedicada a las personas que estaban necesitadas en esa isla de La Palma, que desgraciadamente sufrieron esa erupción volcánica que tanta ruina trajo. Lo primero. Lo segundo, la ley, como bien apunta Manolo, tiene cosas buenas, pero tiene otras cosas que son malas. En el tiempo se han ido perfilando, mediante negociaciones de la Real Sociedad Canina de España y otras entidades que sería muy largo de nombrar, el que hayamos pasado de castrarlo todo a que se pueda criar de cierta forma y se pueda tener el perro de cierta forma. Bien es cierto que ahora mismo estamos todavía en el debate parlamentario, que probablemente, que probablemente se apruebe la ley a finales de enero y que hay que esperar el desarrollo de los reglamentos que van a modular todo esto. La Real Sociedad Canina de España, como he dicho, está negociando de modo que los criadores, y yo me meto entre ellos, que somos legales, que criamos de modo esporádico, que mantenemos la pureza de la raza, que sabemos dónde están nuestros perros y nunca perdemos contacto con nuestros perros, podamos seguir efectuando nuestra labor, porque el perro es cultura, nunca lo olvidemos, y el perro es historia de la humanidad, nunca lo olvidemos, y el perro de raza es un auxilio necesario que tenemos desde la noche de los tiempos. ¿La ley necesaria en algunos aspectos? Sí, en otros aspectos nefanda.
Pero para eso estamos trabajando, para que cuando salga todo esté modulado y graduado, de modo que lleguemos a un entente cordial, a un acuerdo y a un poder convivir en sociedad, pues las personas que se consideran animalistas y los que nos consideramos amantes de los animales. Oye, es que yo creo que el problema que hay, básicamente, y que a mí me sigue asombrando, no sé vosotros qué opináis, que estáis más metidos en la materia, tenéis quizás más conocimiento que yo en ese sentido, es que España siga siendo todavía uno de los países donde más se abandonan animales. Eso no es verdad. Las cifras son espantosas. Eso no es verdad. Rafa. Eso no es verdad. Está demostrado por la Fundación Purina que no es verdad. Que hay abandono, por desgracia, sí. Pero que somos uno de los países que más abandona, eso no es verdad. La cosa habrá mejorado, Rafa. La cosa ha mejorado muchísimo. Mira, yo recuerdo de niño, en los años 70, que se veían los perros abandonados por la calle y era una verdadera pena. Y yo, de niño, a mí no me regañaban por jugar al fútbol ni hacer gamberradas. A mí me regañaban por recoger perros de la calle y meter 10 perros en casa en una semana. Y llenarme de pulgas de arriba abajo. A mí me regañaban por eso. O sea, que no me cuenten que no, que España no es uno de los países, gracias a Dios, de los que más se abandona. ¿Que es verdad que abandono? Sí. ¿Que es verdad que hay muchas personas desaprensivas? Sí. ¿Que es verdad que hay muchos que cría de modo irresponsable? Sí. Pero, por ejemplo, yo que crío cada 2 o 3 años con una raza minoritaria, hiperselecta, que crío cuando mis perras son campeonas, que crío con animales que ya tienen 4 años y le hago 2 camadas en su vida, como comprenderán, mire usted, la Constitución española es muy clara. Claro. Es mi propiedad privada y yo puedo ejercer una actividad en cuanto no sea ni ilegal ni vaya contra la ley. Pero de Pues, todas formas, lo que tú dices, tanto la ley con ese motivo de controversia que hay, ha hecho que se conciencie la ley y otras circunstancias, mucho más la gente con el tema del abandono. Claro. Lo que dice Rafa es verdad, es decir, la gente se está concienciando a no tener... Ahora llega Navidades, es una barbaridad que se le regale al niño un perrito porque se le antoja un perrito, cuando luego al cabo de un tiempo... crece. Claro, entonces claro, eso es un motivo que la gente, yo creo, que cada vez se venden menos perros en Navidades o se adoptan menos perros en Navidades. Lo mismo el tema de la adopción, como es un tema muy complicado, te he dicho antes la política. ¿Cuál es el gran problema de la ley ahora mismo? Porque está enfrentado Podemos, yo lo digo claramente, con PSOE, por el tema de la caza. ¿Por qué? Porque PSOE cree que la caza le da muchos votos y quiere sacar los perros de caza de la ley. Y entonces ese abandono en su día o ese problema de los perros de caza desaparecería, puesto que no estarían metidos en la ley, ¿no? Pues es un tema de votos. Pero es que el tema de la caza, bueno, ese ya es otro tema, Ya. pero es cierto que es verdad que con el tema de los animales, con respecto a los cazadores, se mete a todos los cazadores en el mismo Pues te saco y decía, no todos son eso lo hemos iguales. hablado otras Estoy veces. harta de decirlo. Tú y yo lo hemos hablado otras veces. Esa Sí. campaña se abandona mucho perros, han tocado algo ahorcado, que no es verdad. Que eso son campañas animalistas contra eso, porque luego no es verdad. Habrá cazadores, por supuesto, que no tengan a los perros como deben, o estén hacinados, o alguno abandone. Y hay datos del Seprona, ¿eh? Claro, lo que te ha dicho Que antes, avala Rafa. del Seprona lo que has dicho tú, Claro, claro. y yo lo sé, y mira que yo no soy cazadora, porque no, yo Ya, soy ya. muy pro animalista, Sí, sí, sí. vosotros lo sabéis, pero bueno, mi marido caza y yo sé cómo se trata a mis Claro, perros claro. en mi casa y vamos. Tan respetable como otra persona. Mira, nosotros tenemos un socio que tiene un podenco con 16 años y una perra con 18 años, cazador, y los tiene en el sofá de su casa. Claro. Y está esperando, ¿Cómo están los míos? está esperando que alguno de Pero los eso es la dos se vaya. mayoría, Desi, la mayoría es la mayoría. ¿Sabes? ¿sabes? Está esperando que alguno de los dos se vaya para poder meter un cachorro, porque dice, yo es que mis perros no tengo una perrera. Y es un señor que lleva Claro. cazando toda la vida. Pues es que para mí es que son uno más de la familia. Claro, es que lo Oye, Manuel, Rafa, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por... Sobre todo animar a la por gente que estar aquí. vaya Pero antes a de Torremolinos. dejarlo, Claro, 19 y 20, a que partir todo de... el día hay actividades, desde a las partir- 9 de la mañana Eso. aquí lo tenemos. hasta las 7 de la tarde, y la actividad de 10 y media en adelante en el Ring de Honor, y por la tarde las grandes finales de la exposición. Pero Bueno, antes Y de, vamos a antes de entregar irnos, el escudo. Ay, No te lo voy a poner, pero te lo voy a dar, porque si no es más complicado. El Desde la escudo Sociedad nuestro, Canina. pues siéntate, llevamos ya- Manuel. Ay, llevamos Manuel, viniendo- Manuel está cruzado. Vente por aquí. Por aquí, por aquí. por detrás. Por aquí en Mejo. Llevamos que viniendo muchas decidimos veces y nunca en la tenemos directiva, pues,
entregártelo en tanto en cuanto siempre Ay, desde esta casa pues nos invitáis. Si vas este fin de estáis semana te lo pendientes de pones. nosotros. ay, pues me hace muchísima ilusión. Lo voy a enseñar, pero que me lo voy a poner, ¿eh? Claro, te lo llevas y te lo pones, como socio nuestro. Mira, no sé, Ale, No sé si bien llegará a así. verlo. Lo va a coger el compañero. Sí. Oye, muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión. De nada, Cuando vaya. Sofía. Porque sé lo que trabajáis y la ilusión que ponéis en todo lo que hacéis. Manuel, Rafa, gracias. Un beso a Sonia y a Maite, Sí, que son los que han buscado, colaboran exactamente. con vosotros y siempre están ahí luchando. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y cuando volvamos vamos a hablar de Inserta Andalucía, una ONG que lleva a cabo proyectos maravillosos, así que no se lo pierdan, volvemos enseguida. Bueno, pues 2 minutos nos quedan para alcanzar las 8 de la tarde. Continuamos en directo aquí en Objetivo Málaga. Y tal y como les anunciaba antes de hacer esta parada en el camino, vamos a hablar con Francisco Lupiáñez. Él es el director de Inserta Andalucía. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes. Bueno, les decía yo que Inserta Andalucía es una ONG muy importante que nace en el año 2008, es decir, que ya tiene alguna trayectoria. Y bueno, sus objetivos principales son ayudar a los colectivos más vulnerables. ¿De qué forma? Pues para eso está aquí Francisco, para explicárnoslo. Francisco, cuéntanos, ¿de qué forma ayudáis en Inserta Andalucía? Además, hay que decir que tienen presencia en las 8 provincias, pero las sedes más importantes están aquí, en Málaga y en Granada. Sí, efectivamente. Bueno, pues nosotros, nuestro propósito como entidad es erradicar las situaciones de pobreza y trabajamos con las situaciones de pobreza más extremas, pues atendiendo a personas sin hogar, a personas que tienen altas dificultades y lo que intentamos, lo que trabajamos justamente es la incorporación sociolaboral de estas personas. Entonces las formas son mediante procesos complejos en los que se trabaja de forma integral con toda la persona para que cuando terminemos nuestra intervención pues sea capaz de presentar una situación de incorporación sociolaboral completa en la sociedad. En el caso por aquí, por ejemplo, de aquí de Málaga, Francisco, ¿a cuántas personas ayudáis de forma directa? Aquí en Granada ayudamos de forma directa. Málaga. Perdón, en Málaga. Aunque en Granada también se nos ve. pero- Claro, porque es que me he ido un poco porque los números en Málaga y en Granada son muy parecidos, ¿no? Entonces, aquí en la ciudad de Málaga atendemos de forma directa a unas 500 personas. Hay que tener en cuenta que hacemos una parte de intervención muy importante con jóvenes que han estado en proceso de tutela de la administración y alcanzan la mayoría de edad y por consiguiente pues tienen que terminar ese proceso de tutela e incorporarse sociolaboralmente a la sociedad. Y también trabajamos en este caso en la ciudad de Málaga con personas sin hogar. Con personas sin hogar trabajamos con un centro de atención 24 horas principalmente en un centro de día y posteriormente le facilitamos vivienda a aquellas personas que están en un proceso madurativo como para emprender ese proceso de incorporación sociolaboral y trabajamos también la incorporación sociolaboral. Esas son las dos principales actividades que hacemos, más las actividades que hacemos en barrios, en este caso en carretera de Cádiz. ¿Que dónde está vuestra Que es sede? donde está nuestra sede. Intervenimos también en la comunidad con un proceso complejo en donde se abordan tanto atenciones de abandono y prevención del abandono escolar temprano, políticas de todo lo que es cohesión familiar y parentalidad positiva y competencia familiar en definitiva, y por otra parte incorporación laboral de los padres y madres con los que trabajamos pues todo este tipo de actuaciones. Yo supongo que con el tema de la pandemia, que ha habido muchas familias que se han visto perjudicadas porque ambos miembros de la familia se han quedado sin empleo, las cifras habrán aumentado, ¿no, Francisco? Con el tema de la pandemia se vivió un pico bastante desagradable, por decirlo de alguna forma, y yo creo que todos éramos conscientes de ello. Que fue durante los meses de confinamiento, hubo mucha incertidumbre, acompañada de suspensiones de empleo y asunción de empleo por parte de
asunción de pagos por parte de la administración, que se demoró en el tiempo, lo que provocó situaciones bastante importantes, y posteriormente se relajó un poco, pero ahora hemos notado que están empezando a producirse otra vez situaciones complicadas, pues porque con los salarios que normalmente están recibiendo los colectivos más vulnerables, les es difícil llegar a final de mes. Se han sufrido un encarecimiento y estamos sufriendo un encarecimiento de los alimentos básicos, por un lado, y por otro lado de las hipotecas. Y eso hace que las familias se encuentren con serias dificultades en muchas ocasiones y se produzcan situaciones complejas de vulnerabilidad, de todo lo relacionado con la alimentación y con de la infancia, y de todo este tipo de cosas. Se producen situaciones complejas que tenemos que abordar. Ahí estamos viendo, porque hace un par de semanas os visitó la consejera Carolina España, Rosa Arabia. ¿De qué forma os ayuda, colabora la Junta de Andalucía? Bueno, nosotros colaboramos con la Administración Autonómica en diferentes programas. Hay una parte de programas que nosotros desarrollamos con ellos, que serían todos aquellos programas que están subvencionados o contratados, principalmente en materia de sinhogarismo, en materia de jóvenes que han estado bajo tutela de la Administración, y en otra materia como por ejemplo ayuda de urgencia para personas que están en situación de urgencia. Las principales ayudas que nosotros recibimos para poder llevar a cabo nuestra sociedad. Después hay otras instituciones y otras entidades pues, que colaboran con nosotros y que nos ayudan mucho a poder tener una metodología de trabajo pues, acertada. Por ejemplo, tenemos una amplia colaboración con la Universidad de Málaga y con otro tipo de universidades. Y también pues con otro tipo de financiadores, como por ejemplo puede ser la Fundación Bancaria de la Caixa o en financiadores privados que también nos ayudan a poder realizar nuestra labor. Una de vuestras actuaciones es el fortalecimiento familiar. ¿De qué forma se lleva a cabo eso? Bueno, siempre se dice, y eso es una realidad, que normalmente cuando uno es padre no nace con un libro debajo del brazo, ¿no? Y en ocasiones pues se pueden producir situaciones dentro de una familia que sean complejas, ¿no? Entonces, es decir, nosotros lo que trabajamos es ayudar a que esas situaciones complejas se resuelvan de una forma positiva y que por tanto los niños y las niñas crezcan en un entorno seguro, en un entorno positivo para ellos y que por consiguiente pues se puedan mantener en su familia, que es lo que todos y todas deseamos, ¿no? Entonces los programas de fortalecimiento de ISEA, que nosotros lo llamamos por programa de competencia familiar, como su mismo nombre indica, lo que hacemos es ayudar a que las familias adquieran competencias para que esos niños se puedan desarrollar correctamente, si hay conflictos familiares disminuyan los conflictos familiares y situaciones complejas se reduzcan hasta que la familia pase a convertirse en un entorno estable y seguro. En eso consiste básicamente nuestro programa de fortalecimiento familiar. Oye, otra de las actuaciones es que hacéis muchísimas cosas, me parece súper interesante la labor que se lleva a cabo en esta ONG, es el tema de la detección y rescate de mujeres y niñas víctimas de trata. Bueno, aquí tenemos en Málaga, justamente tenemos un programa piloto a nivel europeo que está liderando la Administración Autonómica, nosotros trabajamos con ellos en este programa. Y en concreto aquí lo que se hace es una labor de detección y rescate, como nunca mejor dicho. Tenemos una serie de unidades porque se dedican a hacer detección de víctimas de trata y en su caso, si procede, ¿no? Pues hacer un rescate, ¿no? Y luego posteriormente lo pasamos a un sistema de acogida que también, pues bueno, en este caso pues también existe un sistema de acogida para poder acoger a estas víctimas. Vosotros os habéis ido distribuyendo por toda Andalucía. Estamos hablando de Málaga, pero a nivel andaluz, Francisco, tú que eres el director, ¿cuál es la situación de Andalucía? La situación es bastante compleja, es decir, porque normalmente existen parones y acelerones, como todos Claro. los podemos notar, ¿no? Y nosotros es verdad que partíamos de una situación histórica de desventaja que hemos tenido y que tenemos que ir superando poco a poco. Esto
conlleva en que en demasiadas ocasiones, bueno, pues las familias más vulnerables, porque existen zonas en las que ha habido poco avance, ¿no? Pues sufran situaciones que no son normales y en las que necesiten una ayuda extra para poder superarles. Ahí estamos con los programas de incorporación sociolaboral, con ayuda. Siempre que se da una ayuda hay que vincularla a un itinerario en el que se trabaje la incorporación sociolaboral y que consigamos que esas personas abandonen su situación de dificultad y pasen a ser que pasen a incorporarse a la sociedad de forma plena. Francisco, para finalizar, me gustaría que nos hablaras del personal con el que contáis en Inserta Andalucía. Un personal muy especializado y sobre todo preparado, ¿no?, para atender este tipo de personas. Bueno, es decir, el personal en el que contamos en Inserta Andalucía es nuestro fuerte. Lo componemos actualmente 250 personas trabajadoras y unas 300 voluntarios y voluntarias, que son los que son el alma de Inserta Andalucía y con los que podemos alcanzar por los objetivos. Las personas que componen la plantilla son profesionales de la ciencia y de las ciencias sociales, normalmente son personas expertas en la psicología, en educación social, en trabajo social, y son los que son capaces de llevar a cabo una atención personalizada e individualizada de todas las personas con las que nosotros trabajamos y a las que ayudamos en nuestro día a día. Personas, en definitiva, que lo que tratan es de ayudar para que estas personas que están pasando, la mayoría de ellas, por un bache, ¿no, Francisco?, pues consigan salir de él y consigan una normalidad en sus vidas. Francisco Lupiáñez, muchísimas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, pues señores, vamos a hacer un alto en el camino. Cuando volvamos, Javier de la Cruz, nuestro pintor, hoy nos vamos a ver el arte belga, una exposición que se está llevando a cabo en el Museo Thyssen, así que no se lo pierda, que ya saben ustedes que nos lo explica todo a la perfección. Volvemos enseguida. Continuamos en directo, 8 y 11 de la tarde, y bueno, vamos a hablar con Javier de la Cruz, ya saben ustedes, nuestro pintor experto en arte, que hoy viene a hablarnos de una exposición de arte belga que se está llevando a cabo en el Museo Thyssen de Málaga. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Parece que no te veo de hace un siglo, sí, y te veo de hace nada. Oye, cuéntanos, háblanos de esta exposición. Pues esta exposición, como ya adelantamos en la anterior ocasión, es una exposición muy interesante. Yo creo que es una de las mejores de la temporada en Málaga. En la inauguración estuvo la comisaria, que es Claude Leblanc, que es la directora del Museo d'Ixelles, del que provienen casi todos los fondos, ¿no?, de esta exposición, y es muy interesante porque el arte belga, en fin, por la proximidad que con Francia hubo una conexión ahí, hubo un bullicio, y los movimientos que nacían en Francia se desarrollaban en Bélgica con algunas peculiaridades, ¿no? Y hay algunos nombres que realmente son auténticos iconos. Esto es quizá lo más elemental. La muestra empieza un poco con los orígenes, con un costumbrismo más, un poco más convencional desde mi punto de vista, pero que podemos ver el tratamiento en fin, de la luz, del paisaje, de unas escenas costumbristas bastante comunes, ¿no? Aunque siempre es interesante ver de dónde proviene eso. ¿Eso parece una foto, Javi? Pues no es una foto, es un cuadro, sí. Sí, pero bueno, está muy bien, es muy interesante, pero no es lo mejor de la exposición. Ah, bueno. Hemos empezado, pues como siempre andamos de tiempo regular, hemos empezado al final, desde la parte final, que es lo más interesante, que es Magritte. Magritte es, como todo el mundo sabe, es un icono del arte universal, es muy famoso y bueno, está representado Magritte, que es la estrella de la exposición, y también Paul Debord, que es otro artista del surrealismo, que por cierto no se podían ver ni en pintura, pero bueno, ahí están los dos, uno al lado del otro en la exposición.
Estas son las obras que para nosotros es muy... Hoy me encanta. Es una ocasión, sí, es que Magritte es muy bueno realmente. ¿Y esto qué quiere representar? Bueno, Porque tú ves ahí un bloque, yo, por ejemplo, tú sabes cómo soy yo para el arte, ves el bloque y ahora ves una bandera que representa un cielo. ¿Qué quiere decirnos Bueno, el autor con esta claro. obra? Bueno, como te he dicho antes, el arte belga desarrolló una serie de peculiaridades, ¿no? El surrealismo, mira aquí como la casa está dentro de la ventana, o sea, lo que se ve a través de la ventana es el edificio. El surrealismo, que nació como tal en 1924, ¿no? Con el manifiesto de André Breton, pues tenía como, en fin, las características es lo onírico, el que no tenía ningún tipo de explicación formal. Pero en Bélgica, sobre todo Magritte, hace un surrealismo que es una figuración, una ilusión óptica, ¿no? Por eso yo creo que es tan popular, porque gusta a la gente. Eso es todo lo contrario. Ese es el principio de la exposición de lo que es el costumbrismo, ¿no? Pero Magritte, como te decía, ese ilusionismo óptico que llega a todo el mundo. Es Que que eso no no tiene lo nada digo que como ver. algo malo, lo digo como algo bueno. Claro, es que no tiene nada que ver, por ejemplo, lo que hemos estado No. viendo con esto. No, claro, porque esto está en la segunda planta, la exposición está en la tercera, en la primera hay una pequeña con estas obras costumbristas que son un poco el origen. La visita del duelo, eso como contrasta la visita de Blanco con las dos Y otras. esto es de... Esto es del siglo XIX, esto es pintura costumbrista. Ajá. No es, ya te digo, no es lo más interesante. Esto, bueno, lo he puesto, ahora creo que va a salir otra obra del mismo autor, porque ese es Willy Finch, para que veas al principio una barca en la playa, que es algo muy, muy convencional, ¿no? Que se ha pintado tanto, cómo evoluciona a un puntillismo. Esta gente, este grupo de pintores, están muy influenciados por Seurat, de ese neoimpresionismo. ¿Ves cómo está todo pintado con puntos? Con Pero ¿y puntitos? eso por qué? ¿Qué Es quiere? un- Es una forma. Sí, George Seurat desarrolló de manera científica, que esta gente llevaban un poco las cosas de otra manera, con un poco más de libertad. George Seurat lo que hacía es mezclar los colores en la retina. Entonces hacía un montón de puntos que la visión completa de la obra pues era un poco distinta, ¿no? Era un gran pintor, pero en Bélgica, bueno, esto lo he puesto porque es una imagen del Patio de los Leones de Granada, que entronca un poco con... Pero esto es una pintura, ¿no? Sí, una pintura. Con España, aunque este hombre, Theo van Rieselberg, es también uno de los pesos pesados de la exposición, ¿no? Porque es uno de los creadores del grupo Les 20 y es uno de los que desarrollaron el luminismo. El luminismo que es un movimiento típicamente belga. ¿Ves la diferencia entre el cuadro del Patio de los Leones y este? Es del mismo autor, para que veas la evolución. Más colorido, ¿no? Sí, claro. Y realizado todo con puntitos, con un montón de pinceladas que simulaban unos puntos y construían la imagen, ¿no? Es muy interesante. Este es Emil Claus, que realmente es el que le da forma al luminismo, que es un movimiento propiamente belga, que lo que hace es adaptar el puntillismo típico de Seurat a la forma de hacer de los belgas, y es muy interesante. Este ¿Por qué cuadro es se muy dice impresionante. luminismo? ¿Por el tema de la luminosidad de los sí, cuadros? Sí, porque mira qué luminosidad y qué fuerza de color, ¿eh? Ujú. Y nace en Bélgica. En Bélgica. Sí, del arte belga. es un desarrollo autóctono a partir del neoimpresionismo, ¿no? Ese es otro ejemplo. Aquí ya vemos la influencia de... Bueno, esto es una obra de arte de Georges Albert. Es una pintura muy influenciada por el fauvismo. Por el fauvismo que se daba en Francia, y aunque esta pintura
me lo dijo la misma comisaria, se hizo se pintó en Bélgica, ¿no? Porque en París era como un sitio de encuentro de un montón de artistas donde se daban esos movimientos, pero esta obra la pintó el pintor en su país, en Bélgica, influenciado obviamente por el fauvismo de Matisse, entre otros. Mira, este cuadro es Anna Boch. Este cuadro parece una foto. Sí, ¿verdad? bueno, parece una foto aquí, luego no ves si no... Luego en vivo y en directo no, pero aquí parece una foto. Seguro que has oído el tópico ese de que Van Gogh solo vendió un cuadro en su vida, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pues esta es la mujer que se lo compró. Que era una mujer, además de pintora, era coleccionista tenía una situación privilegiada, ¿no? Esto es lo mismo que hemos visto al principio. Esta es ¿no? la portada, sí, la portada de la imagen de la exposición, que es la obra de Magritte. Tú que has tenido la oportunidad de visitar esta exposición, ¿cuál es la percepción de la gente que la visita? Pues yo creo que yo la he visitado un par de veces en la inauguración, que estaba la comisaria, ese es de Darío del Regoyo, recuérdame que te comenté ahora algo de... Y luego estuve el otro día tomando unas notas y allí lo que me comentaba la gente del museo es que está teniendo una gran acogida. Y desde luego la gente con la que hablo, que lo ha visitado, encantada. O sea, yo creo que es una exposición que va a tener mucho éxito. ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta marzo. O sea que hay tiempo para verla. Hay tiempo de verlo. Mira, el cuadro que te he dicho antes que te iba a comentar, eso es de Darío de Regoyos, que es el único español presente en la obra. Aunque es español, en 1897 acompañó a Isaac Albéniz, el gran músico, a Bélgica, a Bruselas, que le iban a dar un premio. Y ¿no? Este es Darío de Regoyos, claro, no Isaac Albéniz. Y allí tomó contacto con los artistas allí en Bruselas y se quedó y formó parte de algunos grupos artísticos y hizo cosas muy importantes. De ahí que esté presente tanto en el Museo d'Ixelles como en esta exposición, ¿no? Oye, Javier, pues muchísimas gracias. El próximo mes de que vamos a hablar. Ya te avisaré. Te lo vas a pensar, ¿no? Sí. Sí, porque la verdad es que están llegando muchísimas exposiciones nuevas a los distintos museos de nuestra ciudad. Y bueno, habrá que aprovechar para ir conociéndola poco a poco, ¿no? Totalmente. Bueno, pues Javier de la Cruz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y a tu equipo, como siempre. Bueno, señores, hasta aquí nuestro objetivo en Málaga de hoy. Espero que les haya gustado. Yo les veo el próximo viernes en Distrito 29. Nos marcharemos a conocer el barrio de 26 de febrero en el distrito de Palma Palmilla. Así que no se lo pierdan. Un beso. Adiós.